Sí, el mundo ya cambió, está muy complejo, todos lo sabemos, todas las ciencias están intentando reacomodarse a las condiciones del mundo, ¿no? Y sin embargo, si se nos enseña a pensar con los modelos de pensamiento habituales que servían en entornos estables, se complica mucho un ejercicio profesional en un mundo complejo, ¿no? Es lo que ven los investigadores, y te digo, no en diseño, en todos los campos, las disciplinas se están tratando de adecuar a esos cambios del mundo, ¿no? Entonces hemos venido trabajando en eso ya 5 años, y lo primero que notábamos, porque hacer la investigación nos pagan por responder estas preguntas, ¿no? Lo primero que notábamos es que los diseñadores no tenemos un lenguaje estricto como lo tienen los médicos o los abogados, ¿no? El lenguaje profesional. Y bueno, en el campo de la medicina, un médico le dice a otro una palabra y el otro sabe de qué está hablando, ¿no? Porque si no sabe, mata al enfermo, ¿no? O le da una medicina inadecuada, ¿no? En diseño eso no se ha dado, ¿no? Y entonces pareciera que hubiera cada tribu, ¿no? Cada escuela de diseño, los del Ibero, los de la UAM, los del UNAM, tienen un lenguaje de diseño distinto. Es decir, las palabras profesionales del diseño no significan lo mismo. Y ese es un grave error que tenemos como disciplina. Entonces, hicimos un primer proyecto que nos llevó 2 años, convocamos a las universidades del país, a profesores interesados en esto, y les decíamos, a ver, ¿cuáles son los conceptos que un diseñador debiera aprender, ¿no? Sí, ustedes, quizá palabra sería el término, ¿no? ¿Qué términos debe manejar un diseñador para hablar de su profesión, ¿no? Establecimos una cantidad de términos, generamos grupos de trabajo y nos dimos a la tarea de hacer una especie de diccionario, en realidad se llama glosario, en donde no solo se definen estos términos, sino se contextualizan, ¿no? Porque una definición solo sirve para un contexto determinado, ¿no? Cuando hicimos este foro, somos 60 y tantos profesores, y entre nosotros hubo diferencias y algunas irreconciliables, así, porque los mismos profesores no se referían a un término de la misma manera porque estaban viendo el término desde un punto de vista distinto, ¿no? Y eso es justamente lo que hizo que hiciéramos un siguiente proyecto en ese sentido, ¿no? Acabamos el glosario, salió muy bien el libro, lo premiaron en la FIL de Guadalajara, fue el libro más vendido en ese año en esta universidad, y nos sirve a todos quien sepa, ¿no? Ahí anda por ahí, ya se acabó, ¿no? Es una de las primeras ediciones que se ha acabado vendida, ¿no? No la regalamos ni nada, ¿no? Para poder avanzar en estos cambios del mundo, un elemento que se nos hacía fundamental es que aclaremos el lenguaje del diseño, porque entre un aula y otra hay problemas, ¿no? Y unos hablan de requerimientos de diseño industrial y cada quien lo define como se le da la gana. Si nos oyeran los clientes, no nos contrataban. Imagínense unos médicos confusos en los diagnósticos, ¿no? Que porque es más acá, es más allá, no, esa no era la vesícula, ¿no? Imagínense, ¿no? Así andamos nosotros, ¿no? Entonces nos queda clarísimo que queremos ser más listos, necesitamos cuidar y ser estrictos con los términos de diseño, ¿no? A raíz de ese proyecto, justamente notando que las definiciones cambian en función del lugar donde estás parado, planteamos un segundo proyecto que también fue un éxito. Planteamos a la comunidad del diseño del país que hablaran del diseño, pero tomando la metáfora del diseño como el mundo terráqueo, como el globo terráqueo, con la finalidad de que pudieran notar que lo que están diciendo del diseño es cierto siempre y cuando aclaren dónde están parados en el mundo, porque es lo que nos pasa a los diseñadores, ¿no? Como no aclaramos nada, pues entre dos no nos llevamos bien porque el otro piensa distinto, ¿no? Entonces este globo tiene como el polo norte el modelo de desarrollo no sustentable, el polo sur es el modelo sustentable, las capas geológicas son justamente la teoría, la disciplina, la profesión y la cultura, como el diseño como cultura, y así cada elemento del globo tiene su significación, ¿no? Entonces resulta que con ese mapa podemos hablar del diseño sin pelearnos, ¿no? Es decir, hay gente que trabaja en el polo norte porque ahí se dedican a hacer dinero, ¿no? Y entonces todo el discurso del diseño se usa para eso, para hacer dinero con diseño, ¿no? Pero si nos vamos más hacia la mitad del globo, ¿no? La postura es más equilibrada, ¿no? Ya importa el dinero, pero también importa la sustentabilidad, y no se diga si estamos en el polo sur, ¿no? El modelo de desarrollo sustentable es diseñar considerando que todo lo que hacemos tiene efecto al ambiente, no solo por los materiales, sino porque proponemos objetos que no deberían existir,
porque de entrada contamina, ¿no? Entonces ese mapa sirvió, participaron otra vez muchos académicos, hicieron sus artículos y bueno, nos fue bien, ¿no? Y acabamos de sacar un libro que ya nos costó mucho más trabajo, porque ya con esas dos herramientas nos estábamos planteando justamente cómo podemos hacer que las disciplinas de diseño puedan insertar los conocimientos de avanzada de otras disciplinas para que ustedes ya se formen con una idea distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa muy sencilla. Detrás de las clases que hay en las materias, en las aulas de la UAM y de muchas universidades, hay algo que se llama el mecanicismo, ¿no? Es una postura de pensar, ¿no? Pensar que de forma, basado en el método analítico, ¿no? Cuando se quiere entender un problema, si uno es analítico, lo que hace es desmenuzar el problema en cachos, entender qué pasa y después sintetizar una solución, ¿no? Eso está detrás de todas sus clases en diseño, ¿no? Y hace muchos años que el mundo inventó el pensamiento estratégico, por ejemplo, que es otra manera de pensar muy distinta y es ya más afín a este mundo contemporáneo, pero no se nos ha educado en eso. Entonces, nadie puede acostarse un día analítico y volver y amanecer estratégico, ¿no? Es una educación, es una manera de ver. Entonces, en este último libro lo que hicimos fue convocar otra vez, siempre hemos hecho la convocatoria abierta a las universidades. Esta vez respondieron gente del extranjero, de varios países, y lo que les preguntábamos es ¿qué modelos de otras ciencias podemos traer a los diseñadores para que mejoren nuestra capacidad para enfrentar los problemas contemporáneos, como ustedes dicen, pero además con el gran problema de que esas soluciones normalmente las hacen filósofos, sociólogos, ¿no? Entonces tenemos que hacer que ese conocimiento se vuelva entendible a un diseñador. Por eso usamos el recurso de modelos. Entonces la manera es a través de los modelos. Los modelos son reducciones de la realidad que simplifican para entender, y hay dos tipos de modelos básicos, ¿no? El que traen ustedes en la cabeza, todos tenemos modelos mentales, por la manera que vivimos, que nos educamos. Esos ya no los podemos evitar, ¿no? Ahí están, ¿no? Pero también están los modelos conceptuales, ¿no? Es decir, la idea de diseño en la UAM es claramente un modelo, ¿no? Como otra universidad tiene otro modelo. Entonces, este trabajo es un trabajo de vanguardia, yo diría. Hay aportaciones muy valiosas de 6 países, en donde investigadores que ya llevan rato en esto están tratando de entender cómo educamos a los nuevos diseñadores. No sé si... Y el impacto no tiene que ver en nada con las computadoras, tiene que ver con su cerebro, cómo piensan los diseñadores, cómo deben pensar los problemas. En eso se versa todo nuestro trabajo, y es un libro gordo, ¿no? Por ahí tengo uno, nos quedó muy bien. Fue un esfuerzo titánico, pero ya está ahí, y pues ha abierto el campo. Yo digo, la UAM siempre se ha distinguido por proponer conocimiento de avanzada. No sé si lo saben, pero hace 40 años la universidad propuso una manera novedosa, integral, yo diría, incluso hasta sustentable, de cómo enseñar diseño, cómo ejercer diseño, ¿no? Entonces, en UAM, a diferencia de otras universidades, hay un trabajo de investigación muy fuerte, que ha influido a muchas universidades, ¿no? Muchos de nuestros egresados son coordinadores de carreras, son gerentes en muchos lugares, ¿no? En el extranjero me he encontrado a varios trabajando como jefes de diseño en un país como Finlandia, ¿no? O Suecia. O sea, es sorprendente lo que llegan los alumnos, y yo pienso mucho que es porque esta universidad crea diseñadores con una actitud crítica y son capaces de fundamentar los problemas que dicen que van a resolver, ¿no? Para diseñar estrictamente no necesitamos programas, porque es un problema creativo cerebral. Se necesitan los programas porque el trabajo técnico, la talacha, es más fácil con la computadora, pero me parece que el diseño, o sea, la conceptualización, que es el problema de diseño, se hace sin programas. No hay ninguna computadora. Por cierto, me gustaría aclarar algo, ¿no? Hemos llegado al absurdo de llamarle inteligente a un producto porque es capaz de adecuar su temperatura al ambiente, ¿no? O sea, es una idea de inteligencia de lo más burdo. Eso no es la inteligencia, ¿no? Cuando una máquina sea capaz de hacer preguntas ante un problema, de hacer preguntas inteligentes ante un problema, y sea capaz también de integrar conocimiento, podríamos hablar de inteligencia, ¿no? Pero en este discurso que promueven las industrias tecnológicas, se nos hace ver inteligente a puras tonterías, no sé si me entienden, ¿no?
el cerebro es mucho más potente que cualquiera de esas capacidades que se nos vende como inteligencia, ¿no? Entonces, yo creo que estrictamente si asumimos que el diseño es concepto, hay una frase, no me acuerdo si en Chicago, no me acuerdo en una escuela, vi esto, ¿no? En la entrada decía, diseño es concepto, ¿no? Lo que significa es que si hay algo que los diseñadores sí deben hacer, o sea, o al revés, ¿no? Si le quitamos al diseño todo lo que los demás gente puede hacer, ¿no? Otros especialistas, lo único que quedaría que no pueden hacer es inventar una idea nueva. Es la parte conceptual, ¿no? Crear la idea nueva. Ya ejecutarla y desarrollarla, mucha gente puede. También la investigación puede hacerlo otra gente. Pero sintetizar una idea nueva es algo que es la esencia del diseño, ¿no? Y eso se puede hacer sin computadoras. Es más, se hace sin computadoras. Hace poco fui a Chicago y en la empresa más importante constructora de rascacielos, tomé fotos porque a mí me parece impresionante, porque los alumnos no lo creen, pero hay un piso dedicado a conceptualizar y están los diseñadores con sus plumones, ¿no? Como en la UAM, con sus cartulinas pegadas en la pared, discutiendo las ideas, ¿no? No hay computadoras, no hay nada. Ahí están inventando los nuevos. Para cuando tienen ideas interesantes, ya es otro trabajo que hacen los ingenieros con la ayuda de las computadoras. Pero para crear las ideas nuevas, están bocetando como en la UAM, ¿no? Con nuestras hojas, con esquemas, discutiendo en la pared las conveniencias o inconveniencias de una idea, ¿no? Y solo cuando un concepto es claro ya, es que se puede llevar al asunto tecnológico, ¿no? Una cosa es la idea que resuelve y otra es cómo la detallo y ejecuto, ¿no? Hay mil maneras de que un concepto se puede ejecutar. Para la ejecución la computadora es increíble, ¿no? Pero para crear la idea, la computadora no sirve. Estorba, de hecho. Todavía los autos, ¿no? Se hacen a mano. Y claro, cuando se hace a mano porque en la computadora uno trazaría tonterías. No se puede tener ese feeling precioso en una computadora. Entonces los diseñadores siguen trazando a mano, siguen puliendo a mano, y cuando hay un modelo perfecto, entonces sí se lleva a la computadora, ¿no? Para que la máquina, que es más eficiente, pues haga moldes, haga muchas cosas, ¿no? La computadora y las tecnologías son muy útiles, pero como herramientas, no para pensar. Y el diseño, desde mi punto de vista, es pensar, ¿no? Pensar de forma analítica para entender, pensar de forma creativa para inventar, ¿no? Y luego pensar de forma hasta social, ¿no? Porque resulta que los no diseñadores a los que les vendemos las cosas siempre tienen objeciones ante lo nuevo, eso es normal. Tenemos que tener la habilidad de convencerlos, ¿no? Pero no por capricho ni nada, convencerlos con argumentos. Pero como no son diseñadores, cuesta más trabajo convencerlos, ¿no? Aquí entre diseñadores es bien padre, ¿no? Estamos jugando a la escuelita y todos nos convencemos y nos desmayamos ante una idea preciosa, ¿no? Pero intenten cobrar por eso a los no diseñadores y van a ver cómo ellos, su pasión no es el diseño y tienen otras posturas, y entonces tienen objeciones ante lo que estamos planteando, y hay que tener inteligencia para hacer valer la investigación y las razones del diseño, ¿no? Y eso habla de una inteligencia especial. Si se da cuenta, nada de eso lo hace la computadora, ¿no?